Hello, ¿quién está por ahí, mi gente? Buenas tardes. Bendecido jueves para todos. ¿Cómo están las energías de hoy jueves? Yo nada, aquí unos minuticos con ustedes. Recuerden que hoy, en la noche, vamos a estar haciendo noche de testimonios. Señores, de 8:30 a 9 de la noche vamos a estar comenzando la transmisión por aquí por mi canal, por mi página de Facebook, Caridad Milardé. Todas las personas que quieran participar se ponen el resto del día en comunicación conmigo por privado para hacer noches de testimonios con Caridad Milardé. Quiero invitar de 2 a 3 personas que quieran dar testimonio. Gracias, Irma, bendiciones a todos, gracias por estar aquí. Perdón en mi directa, ahora voy a salir, voy a ir a hacer algunas vueltas. Ustedes saben que yo siempre ando en movimiento, pero en la noche vamos a estar en vivo, señores, haciendo nuestra directa de testimonios de todo el que quiera participar. JGC, bendiciones. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí, mi gente? Bendiciones a todos. Vale, el volumen, vamos. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, se comunica conmigo por privado. Oti, mi reina, bendiciones, corazón. Se comunica conmigo por privado. Para yo saber que quiere participar en la directa. ¿Qué testimonios pueden dar? Hay muchas personas que han dado testimonio de su ITA, de cosas que le han prohibido en ITA, y ellos la han hecho. Baja el volumen. Entonces, como les estaba diciendo, hay personas que han dado testimonio de que, por ejemplo, han tenido situaciones en ITA donde el santo le ha dicho que hay algo que no deben hacer y lo han hecho y han tenido consecuencias. Hay personas que han tenido en ITA que no sé, que a través de los años van a lograr este objetivo y lo han logrado. Señores, es importante estos testimonios para que el mundo conozca la gran importancia de la fe, la gran importancia de creer en los orichas, creer en los espíritus, de creer en todo lo que nos acompaña. Pero lo más importante, que no debemos de incumplir con los consejos de los orichas, que debemos mantener una disciplina, debemos mantener una obediencia. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a cometer errores. Y eso es lo que yo quiero que ustedes le comenten al mundo, lo que yo quiero que ustedes compartan con el mundo. Yo he dado testimonios aquí espirituales, de cosas de espíritu. He dado testimonios también de cosas de oricha, por parte de los orichas. He dado testimonios también de mi vida como persona, de mi vida espiritual, de mi camino santoral. Y quiero que ustedes también lo puedan compartir con el mundo. ¿Cómo están las energías, señores? ¿Quién está por ahí? A ver, un comentario, un like. Aquí me estoy tomando un cafecito cubano. Ustedes saben que eso no puede faltar. Ahí está Maurita, dice: hola, mi reina, saludos y bendiciones. Un beso muy tarde. La directa aquí en Europa la veré mañana. Sí, mi reina, un poquito tarde, pero bueno, ahora me voy a ocupar. Si hay alguien que quiera ahora entrar aquí a la directa y quiera dar algún testimonio, pues yo lo invito, con muchísimo gusto. Para que Maura y todas las personas de Europa, fíjense que lo que ustedes pidan para mí es una orden, porque esto yo lo hago para todos ustedes. Si alguien quiere ahora mismo entrar aquí a la directa, quiere dar algún testimonio, quiere contar alguna historia, yo lo puedo invitar, para que las personas de Europa puedan participar también. Alicia, mi reina, bendiciones, señores, voy a estar el día 9, perdón, en la Ciudad de México. Bendiciones, mi reina. Voy a estar el día 9 en la Ciudad de México. Recuerden que estamos haciendo los grupos para el evento de las misas de desarrollo espirituales que vamos a estar haciendo. Ya tengo unos cuantos grupos hechos ya. Ya tengo grupos para el día 9, para el día 10, para el día 11
Y estamos pendientes para el día 12, el grupo no está completo. Grupo de 8 a 10 personas, todo el que quiera participar, se comunica conmigo por privado, por WhatsApp, ya les dejé mi número en la página, para agregarlo a los grupos. Esto va a estar muy interesante. Vamos a estar haciendo misa de desarrollo. Mucho canto, mucha plegaria, muchas flores, mucha cascarilla, cosas espirituales, para que vengan las buenas energías. Vamos a estar trabajando mucho el campo espiritual en la Ciudad de México, del 8 al 16 de noviembre. Para todas las personas que puedan participar, se ponen en contacto conmigo. Pues nada, a ver quién está por ahí, mi gente. ¿Quién quiere participar hoy en el jueves de testimonio? Las personas no pueden tener miedo escénico. Recuerden que yo un buen día me puse a hacer estos videos, estos lives, con el corazón para todos ustedes, para ayudarlos, para llevarles buenos pensamientos, para llevarles una fe firme. Y al principio me daba un poquito de pena porque, bueno, ustedes saben, nunca lo había hecho, pero ya yo me siento tranquila, ya yo me siento feliz, me siento muy identificada con todos ustedes, todas las personas que se comunican conmigo, que salen en vivo conmigo. Y bueno, siempre que podamos dar un consejo, es bueno. Recuerden que hay un orden que dice que todo el bien que uno haga en la vida es para nuestro propio bien. Entonces, si nosotros podemos dar un consejo, podemos dar un criterio positivo en donde podamos ayudar a las personas, siempre va a estar la recompensa de los Dumares encima de nosotros. Ahí está Frida, mi reina bella, bendiciones, que una vez estuvo aquí en vivo con nosotros dando testimonio de ella. ¿Quién está por ahí? A ver. Estamos en 80 personas. Dice JR, saludos y bendiciones de Estado México. Bendiciones, señor, buenas tardes. Alcibiades, saludos de Panamá. Señores, creo que voy a estar por Panamá también. Es muy probable que en el mes de enero esté por Panamá, si Dios lo permite y todo lo que existe. Porque me hablaron de Panamá. Hay alguien que quiere que yo vaya a Panamá, muchas personas, para toda la gente que están en Panamá. Voy a contar con el apoyo de ustedes y voy a necesitar su apoyo para estar en la ciudad de Panamá en el mes de enero, si Dios lo permite y todo lo que me acompaña. Vamos a estar haciendo misa de desarrollo en Panamá también y vamos a estar haciendo eventos también religiosos, compartiendo conocimiento, compartiendo criterios. Ahí está, dice, déjame invitar, Franche, mi reina, te voy a invitar. Danos tu testimonio aquí, para todas las personas de Europa que no van a poder participar en la noche. A ver. Ahí te estoy invitando. Vamos a ver, te estoy invitando a ver si acepta la llamada. Bueno, ya que estamos en vivo, vamos a seguir entonces. No vamos a dejar para mañana ni para más tarde lo que podemos hacerlo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué pasó, mi reina, que no aceptaste? Alguien que quiera que lo invite, señores, por favor. Por favor. A ver quién está por ahí. Estamos en 100 personas. Por ahí está Aquario Sur mandándome saludos también. Bendiciones, corazón. Muchas cosas lindas para ti. Estuve leyendo que pronto vas a estar en vivo, gracias a Dios y a todos los santos. Te deseo mucho éxito y muchas cosas bonitas para ti también. Que pronto puedas transmitirle al mundo y ayudar a las personas como lo has hecho hasta hoy. A ver, déjame ver qué dicen por aquí. Jorge Luis, hola, buenas noches a todos, saludos. Saludos, Jorge Luis, buenas noches, bendiciones. A ver quién está por ahí. ¿Quién quiere que le inviten a la directa? Bendiciones desde Colombia. ¿Cuándo vienes a Colombia? Señores, yo tengo una propuesta para ir a Colombia. Estas personas
Sí, mi vida, sí te leo, claro que te leí. Lo que pasa es que estaba aquí organizando para poner el teléfono. Dice, no me lees, Cari, o no se ven mis comentarios. Sí, corazón. Claro que sí. Un besito para ti, mi rey. A ver, madrina, no me sale la invitación. Mi hija, sale al video y vuelve a entrar. Sale al video y vuelve a entrar para que me salga la camarita verde y poder invitarte, mi reina. Dice Derminson, Cari, saludos y bendiciones, se te aprecia. Yo también, corazón, muchas gracias. Bendiciones para ti. Ernesto Álvarez dice bendiciones. A ver quién más está por ahí. Vamos, señores. A ver si puedo invitar a alguien. ¿Qué santo te rige a Peterbi? Bueno, yo tengo hecho Yemayá o Milateo. Yemayá Chabá. Pero bueno, a mí me ríen todos los santos, pero yo todos los quiero y los adoro. Y tengo una energía muy, muy bonita con la Santísima Caridad del Cobre, que la adoro también como a Yemayá. Y son dos santas que yo siempre trato de mantenerlas juntas. Casi siempre cuando le doy tambor a Yemayá, le doy tambor a Ochun, a las dos juntas. Porque es un tratado como que yo tengo con ellas dos. Y ya por unos cuantos años llevo haciéndolo así. Más Ferefún, las dos aguas todos los días de este mundo. Esas dos reinas. Alguien que quiera dar testimonio, alguien que quiera participar. Estoy aquí para invitar. Estamos en 100 personas. A ver, esta directa fue improvisada porque yo me conecté unos minutos. Dice Query, estás bella hoy, más reluciente. Gracias, corazón. Muchas gracias. Liliana Salazar, mi reina, bendiciones, bendiciones, cariño. Bendiciones, me encanta tu cabello, dice Adriana. Tu cabello, qué bonito color se te ve. Gracias, reina. Muchas gracias. Dice Sailí, que quiere que la inviten. Vamos a ver si la puedo invitar. Y las demás personas, Francha, mi hija, dame un comentario. Dice Shirley, buenas, mi reina. Hola, muñeca hermosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Bien, una de tus fanáticas. gracias, mi reina, Me voy muchas a poner gracias. Yo soy de Cubana y estoy acá en Chile. H. Estoy en una isla que pertenece a Chile. Soy hija de Changó. Ay, cambio sí, No lo tengo coronado todavía, H, pero soy espiritista qué bonito. y acá estoy haciendo mi labor de espiritualidad Ok, porque lo tenía de descendencia de mi abuela. Mi abuela era de Santiago de Cuba qué bien. y aquí estoy No, la Tierra Oriental de Cuba tratando tiene muy de... buena energía. Yo le decía, bueno, primeramente buenas tardes. Muchas bendiciones para Buenas ti, tardes. para todas las personas que se encuentran allá me dijiste que estás En en Chile. Chile. Muchas bendiciones para esa Sí. tierra. Que la bendición de Olofio, Olor Dumar y la bendición de todos los espíritus, de todas las comisiones y de vos, Boricha, lleguen a esa tierra porque hay muchos cubanos allí, hay muchos venezolanos allí y esa tierra está agarrando mucha Sí, fuerza en lo que es la religión afrocubana y me da mucho gusto que nuestra religión se siga expandiendo, que personas como usted puedan estar ahí para trabajar el campo espiritual y que puedan ayudar a las personas a desarrollarse espiritualmente. Que mi bendición te alcance todos los días, la de Yemayá. Tienes un ángel de la guardia muy lindo. muchas gracias. Chango es un santo que yo adoro. Yo nací de Chango. Eh, que Chango te ayude a llegar al pie de la ocha hija y que la bendición de él nunca te falte. Y la bendición de todos los hijos de él que están en Aragón Gracias, nunca te gracias. falte en el mundo. Ojalá y puedas llegar pronto a ser santo Lo que sí, y no te vas a arrepentir. sí, lo que yo quería acá, mi experiencia, porque hay mucha gente que no conoce esto de la religión acá, yo estoy tratando de sembrar la semillita de aquí de la espiritualidad, porque hay muchos chantas acá, te puedo decir que me he encontrado con cualquier cantidad de cosas feas acá, de gente que dicen que Desgraciadamente conocen la sí. religión y desgraciadamente son personas que no valen la pena, no valen la pena, como decir, tener una discusión con... Yo te he visto en tus directas, soy fanática tuya, te sigo casi siempre cuando estás transmitiendo y le digo a las personas que escuchen tus consejos, que Muchas escuchen tus gracias, mi consejos, porque de reina. verdad que para mí no es la espiritualidad la que llega, más que todo, ¿entendiste? Para mí es la persona que transmite eso cuando uno está hablando, es la persona ideal. Yo digo que para que siga creciendo en esto de la religión y tú
ya eres bastante grande, Muchas gracias, mi reina. por lo menos para mí, Gracias por lo por menos tus para mí. palabras. No, yo me siento muy contenta y me siento muy agradecida con la vida y también con las personas que me siguen por el cariño, por el apoyo, por los buenos deseos, por las bendiciones. Hay una realidad en esta vida. Yo siempre le digo al mundo, eh, hay un dicho, en un signo, que dice que todo el bien que uno haga en la vida será para nuestro propio bien. Y a la misma vez todo el mal que uno hace en la vida es para nuestro propio mal. Entonces, yo a todas esas personas que tratan de Claro, hacerme bullying, en las redes sociales, que tratan de criticarme, de desprestigiarme. Yo les deseo lo mejor porque honestamente, como buena hija de Yemayá, como buena hija de Yemayá que soy, nunca le he deseado el mal a nadie. O sea, eso en mi corazón no está porque uno siempre da lo que tiene en el corazón. En este caso, yo lo que he recibido toda la vida ha sido mucho amor de mi madre, de mi familia, de mi pareja, de mis ahijados. Entonces, como yo siempre he recibido amor, eso es lo que yo tengo para dar. Yo pienso que si claro, hasta ahora, claro. poquito a poco, humildemente, yo he ido saliendo adelante, he ido logrando mis metas, he ido teniendo logros, no solamente materiales, señores, porque el dinero y la economía no lo es todo en la vida, sino mis logros espirituales, que es una estabilidad, un matrimonio, un bienestar en todos los aspectos, es porque siento que yo me lo he merecido, que los santos y yo los tumares eh, han querido que yo lo tenga porque me lo he ganado. Por eso yo, cuando las personas hablan, incluso me han escrito hasta por privado a maldecirme, y yo lo que hago es reírme, Claro. porque esto me ha pasado mucho. Porque yo digo, bueno, entonces, si yo verdaderamente he sido una mala persona y he robado, he estafado, he lucrado, he hecho lo que mucha gente dice, entonces yo se supone que no puedo estar bien en ningún aspecto. Entonces yo le exhorto al mundo a hacer siempre bien, a seguir adelante. Siento que el trabajo que he hecho hasta hoy ha tenido buen resultado y ha sido recompensado por la vida para mí y para el mundo entero, porque Te van a seguir abriendo los caminos. mucha gente gracias a mis videos han llegado a coronar santos, mucha gente gracias a mis videos han encontrado un desarrollo y una paz espiritual, y mucha gente gracias a estos videos, a estos likes, a estos lives que yo he estado haciendo, mucha gente han podido resolver muchos problemas en la vida. Entonces yo siento que de una forma u otra yo he podido ayudar a la humanidad y me siento bendecida por eso. Por eso te digo, yo empecé, llegué acá a una isla que pertenece a Chile, en Chiloé, esto se le dice la isla de los brujos, tienen su cultura igual, y llego yo como espiritista y empiezo a hacer, me dice, tú eres tarotista, ¿no? Yo no soy tarotista, yo tiro cartas, H, ¿entiendes? Porque yo tengo mi poder espiritual, tengo mis muertos, mi cordón espiritual, y empecé como a desarrollarme, ya yo venía desarrollada de Cuba, pero acá como que yo quería trabajar, seguiste ¿entiendes? Porque en realidad yo soy trabajando, restauradora, H, eso está sí, muy bien. quería trabajar, pero no con el auge que ha cogido esto ahora. De hecho, tuve que hacer hasta una página y todo, Cartomántica Sailin, y entonces ahí estoy trabajando, y todas las personas acá de Chile como que esto se está como creciendo, Me da ¿entiendes? Y muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto que te puedas ojalá que empeñar y desenvolver en lo que, en tu don, en tu gracia, porque es que el destino, mía, no lo podemos cambiar. Cuando nosotros tenemos un don espiritual, tenemos que llevarlo a cabo. Porque como yo siempre digo a las personas, a veces nosotros no queremos trabajar el campo espiritual por pena, por vergüenza, porque queremos hacer otras cosas y nuestra vida se complica, se nos cierran los caminos, podemos padecer de enfermedades, de situaciones. Entonces, si tu don es trabajar el espiritismo, vamos adelante. Quiero que me hables un poquito, mi reina, aquí en mi canal, para el mundo, sobre sí. esta llamada de escuelas espirituales o templos espirituales que habían allá en Cuba, todavía se hacen en el oriente de Cuba, porque mucha gente dice que esto no existe. Entonces nosotros que somos cubanos podemos dar fe de estas cosas. Estos eventos que se hacían Sí, claro. donde existían. ¿Me puedes hablar un poquito sobre este tema? Bueno, mira, en el caso de, de mi abuela, era descendente, eran 7 hermanas. Cada hermana tuvo un don. Esto del espiritismo, sabes que viene ligado un poco con lo católico, ¿entendiste? Así Entonces mismo es. fueron perseguidas Nosotros trabajamos por espiritismo hacer, cruzado. por hacer, ajá. Entonces ellas fueron perseguidas por tener el don este, y entonces lo que hicieron fue que cuando el triunfo de la revolución, muchas emigraron a Estados Unidos, Ah, y mi abuela fue la que se quedó en Cuba. Entonces practicando esto del espiritismo. Pero más que todo, mi abuela no tiraba cartas, sino que hablaba mediante una copa y un tabaco. Se ponía el tabaco y hablaba, ¿entendiste? Y sí. le ayudaba a las personas
ayudaba como ¿cómo decirte? A lo que le veía en ese momento se lo decía, ¿entendiste? Era Era más como lo que una hacía mi consulta abuela. De espiritual, hecho, como una consulta de una evidencia. consulta Sí, espiritual. porque déjeme decirle, Sí, señores, que en pero la copa de agua, el espiritista que tiene alcance espiritual, porque recuerden que todo el mundo no nace en esta vida para pasar espíritu. Hay espiritistas completos, que son espiritistas que tienen evidencia y a la misma vez pasan espíritu, o sea, son medio unidad. Pero hay personas que con un vaso de agua te adivinan la vida y te hablan de todo y nunca han ajá, bajado muerto a la tierra. Y esto es un don espiritual muy bonito, porque déjeme decirle que la vista, la evidencia, no maltrata la materia, no maltrata a la persona, porque a veces esta pasadera de muertos maltrata mucho la materia de las personas. O sea, hay sí, personas que pasan muertos de años por, y aparentan ser más grandes, tener más edad, por dentro físicamente se desgastan, porque esto es un desgaste muy fuerte para las personas. Entonces, estas son consultas espirituales que siempre existieron en Cuba, como existían los centros espirituales, donde asistían las personas una vez por semana, porque mucha gente que no son de pero Cuba. como ellas, Sí, dime, por dime. eso, por eso te decía, como ellas eran perseguidas, ellas no podían hacer este desarrollo espiritual, no podían alcanzar este desarrollo espiritual, porque acuérdate que cuando triunfó la revolución ya esto Todo eso empezó como a desapareció. eliminarse, Sí, sí, sí. en- Era y todo entonces escondido. ellas no pudieron. Entonces mi abuela lo que hizo fue como darme como decirte, darme ese conocimiento, ella me lo fue pasando, pero a través de los espíritus, ¿entiendes? A través de los sueños, mucho más, sobre todo, porque cuando mi abuela fallece, es cuando de verdad yo, aparte, ella siempre me decía, tú tienes que seguir tu camino, Sailín, tú no te puedes quedar en el espiritismo, tú tienes que brincar otras tierras, tú tienes que ir a coger manorula, estas cosas, y entonces eso fue lo que me impulsó a mí, y ahí es donde, porque cuando yo empecé con esto del espiritismo, yo sí te digo, soy sincera. Yo no quería como muchacha al fin como entrar en esto, ¿entiendes? Porque yo estaba para otras cosas, Sí, no quería, ¿entiendes? Quería estar saliendo, como muchacha al fin tenía no tenía la madurez claro, no, suficiente. y esto también Pero es algo siempre, que ahí disculpa un momentico que te interrumpa, para terminar, o sea, la sí, misma línea de usted. Esto del espiritismo, señores, esto tiene su momento, tiene su etapa. A veces nosotros cuando somos muy jóvenes, nuestra familia, cuando venimos de una familia espiritual, de una familia con tendencia muy fuerte espiritual, como por ejemplo el caso mío, el caso de usted, mis abuelas eran espiritistas, mis dos abuelas eran espiritistas. Mi abuela Mirta que bailaba cajones y todo en el oriente del país. Mi abuela nació en La Habana, pero se fue a vivir a Las Villas y de ahí es donde viene toda mi familia. Por eso es que hay gente que dicen, ¿y por qué te hiciste santo en La Habana? Porque la gente a veces no entiende que esta tradición y esta tendencia espiritual te va alando. O sea, mi abuela nació en La Habana, mi familia por parte de madre son de La Habana. Mi abuela era la mamá de mi abuela era conga, era africana, y su papá era chino. O sea, aquí hubo una unión de una china con como un un cruz, africano, sí. Entonces, por eso es que yo traigo este color, porque a veces la gente me dice, pero tú no eres blanca, ni eres negra, ni eres morena, ¿cuál es tu color? Porque yo traigo una tendencia conga, porque en mi familia hay espíritu, o sea, yo tengo familia que son congos, que eran negros congos africanos, oh, y tengo tendencia china también. ¿Me entiendes? Por la parte del bisabuelo de mi mamá, que era el abuelo de mi abuela. O sea, cuando mi abuela se va a vivir a Las Villas, allá conoce a mi abuelo, mi bisabuela, que era o sea, la bisabuela de mi mamá, que era conga, que era africana, 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 vivía en La Habana. Se casa con este señor, que era chino, y una mezcla total. nace mi abuela. Mi abuela se va a vivir para Las Villas porque la mamá de mi abuela muere joven y mi abuela se va a vivir a Las Villas con una tía que la crió. Y allá en Las Villas donde conoce a mi abuelo, nace mi mamá, nace mi tía, que fue las únicas dos hijas que ella tuvo. Eh, yo no sé por qué motivo, yo cuando agarro la mayoría de edad, yo me voy a vivir para La Habana. Entonces, en La Habana, yo seguí como esa tradición, como esa tendencia, como en esa tierra yo tenía que iniciarme. Y ahí me inicié en La Habana, me hice santo en La Habana. De hecho, nunca trabajé el espiritismo en Qué Las bonito. Villas, nunca trabajé la santería en Las Villas. Toda mi carrera
o todo mi trabajo en el campo espiritual y el santoral ha sido en La Habana. Parece que la misma energía, las espiritualidades me alaron para esa tierra. Yo tengo familia que son babalaos, que son santeros, mi familia viene con mucha tendencia, sobre todo espiritual. Y entonces Yo, lo que quería decir, esta parte, disculpa rapidito, no te voy a dejar que hables. A veces cuando somos muy jóvenes, ustedes saben que a mí me gusta hablar. Yo cuando me dan la batuta, no me callo, como buena hija de Maya. Eh, a veces cuando somos muy jóvenes, nuestra familia quiere que nosotros entremos a trabajar el campo espiritual, pero nosotros no nos sentimos preparados para esto. Entonces, los mismos espíritus nos van acomodando hasta que tenemos cierta edad, que a veces la gente dice, bueno, y esta hora se cree que es bruja, si ella nunca trabajó nada de esto. ¿Por qué? Porque todo tiene un momento en la vida, todo tiene una etapa. La espiritualidad la tienes, como decimos en Cuba, naces con la escobita bajo el brazo. En Cuba se dice así, cuando tú naces con sí, tu escobita abajo del brazo es que tú eres bruja de nacimiento y vienes con tus dones, pero hay quien lo desarrolla de niño, hay quien lo desarrolla ya siendo grande. Entonces, esto tiene su momento y solo los dumares y los espíritus saben cuándo es el momento de que cada quien empiece a trabajar su energía. Ahora sí, para que hables. oye, nada, que al final mi abuela va para La Habana, llegó a La Habana y cuando ella llega a La Habana se casa y todas esas cuestiones, yo nazco en La Habana porque soy nací y criada en La Habana, yo soy de la parte de La Habana del Este, yo soy de Reparto Bahía. H. Y entonces ahí empiezo, desde los 5 años ya mi abuela me veía como despuntando en ciertas cosas que yo como niña me paraba y le decía a la gente cosas, pero después este don, como tú sabes, que uno se le va. Y mi abuela decía, bueno, no vamos a empujar a la niña cuando ella sienta que llegó la hora, entonces ella, pero siempre me dijo, tú no te puedes quedar solo en lo espiritual, tienes que pasar a otra tierra porque tus muertos mismos quieren que tú hagas otro trabajo más grande que este también, que es muy bonito, pero quieren y siempre me decía, tú tienes mucho sangre de negro, Celine, tienes que seguir, porque mi papá y mi abuela, mi descendencia paterna es mexicana, ¿entendiste? Y entonces como que ahí había de hecho mi apellido es muy inusual porque es Nal, N-A-L, ese apellido en Cuba nadie lo tiene, solamente porque nosotros somos descendientes directos de mexicanos. Entonces, al final, empiezo a trabajar lo que es el espiritismo en Cuba, las personas empiezan a llegar, mi mamá se empezó a volver loca porque mi mamá decía, esta casa llena de gente todo el tiempo, Sailín, yo no lo aguanto, esto tiene que parar, pero desgraciadamente eso no lo para nadie. Cuando te No, toca, te claro. tocó, y la gente, si ven de que de verdad hay una verdad y de verdad hay una espiritualidad, la gente van a seguir buscándote. Entonces, me pasó algo muy cómico que quiero compartir contigo y con todas las personas que nos están viendo en estos momentos, que llegaban la gente buscando a la vieja prieta, llena de collares, a la persona, tú sabes, A el mí me pasó estereotipo que en también Cuba, así. Esto nos pasa a todos. H, eso me recuerda a mi y me dio historia. una gracia, y me dio una gracia porque abría la puerta y me decía, la señora Sailín, y yo le decía, sí, acá, sí, me la puede llamar, soy yo. ¿Cómo que tú? No, tú no puedes ser. Se empezaban a reír. Y cuando entonces como que yo un poco como que rompí en esto de lo que es tú sabes, la negra, cuando uno está con esto del espiritismo, se imagina la negra llena de collares, con sus cosas, Claro. ¿entendiste? Y vernos nosotros, por eso yo me identifiqué también contigo, ¿entiendes? Cuando te vi en las directas, porque igual yo sé cuando una persona tiene espiritualidad, ¿Qué ¿verdad? se Y siente? tú, fíjate que dice una persona, ay, Sailín, yo no sé cómo ella te gusta porque ella grita tanto. Yo le digo, pero ella no grita, ella lo que es fuerte, ella es así, ¿entiendes? Tiene ese carácter. Ella tiene que tener un congo, un negro ahí que la hace No, gritar es a que eso no ella, que, pasa. que dice, aquí estoy yo. Así mismo es. No, y Y también entonces, por eso eso, pasa mucho. Cuando yo también, yo de hecho bailé una vez un cajón en Guanabacoa y hubo personas que han muerto mandando ir a mi casa. Este cajón lo bailé yo hace muchos años, como unos 7 años, en Guanabacoa. Acabándose el cajón, las personas que me vieron, unas cuantas personas que me vieron montado en el muerto, se fueron del cajón antes que se fuera el muerto. Y estas personas se llevaron mi dirección y a los 7 días cuando fueron a mi casa, que yo les abrí la puerta, me decían que andaban buscando a la persona que bailó el cajón y yo les decía que era yo
y me decían que no era yo. O sea, como que cuando uno pasa espíritu hay una transformación. Existe una transformación. Por eso a veces yo saco en las redes sociales y la gente me dice, Cari, qué gorda estás. Y a veces me dicen, ay, pero estás más flaca. Porque yo, fíjense en mis videos, yo le exhorto a las personas a que se pongan a mirar mis videos, como yo cambio como mi rostro, porque yo me he dado cuenta y a veces hasta me río. Cuando tú tienes una buena espiritualidad, cuando tienes buenos espíritus, buena energía, eh, cambia tu rostro. Yo salgo en vivo de una forma hoy, mañana salgo de otra, y a veces yo misma noto las diferencias. Entonces es importante que las personas conozcan esto. Hay veces que tengo la cara redonda, hay veces que tengo la cara más oscura, hay veces que tengo la cara más delgada. Hago muchas transformaciones en Sí. las cámaras y sé que esos son trastornos En- espirituales. Entonces, para seguirte el cuento, al final mi mamá tira carta, pero mi mamá sí se decepcionó de las personas, mi mamá como que no quiso trabajar mal. Ella lo trabajaba, pero para la familia, Ajá. ¿entiendes? No, si veía algo, a la misma familia, pero exactamente de lo que estaba pasando, porque mi mamá no quería ni que yo entrara en Manorula, fíjate, yo fui como la aguja que lleva el hilo, como ustedes dicen, así hay un dicho, no me acuerdo muy bien cómo es que La el uva dicho la que es, lleva el hilo, que eso mi me hace un madre, signo que se llama Oche, donde cuando viene Oche dice que toda la familia tiene que ser santo completa, porque ahí todo el mundo queda preso para ser santo. Eso está en Oche, en el número y 5 entonces de Dilokú. ahí fui yo, esa fui yo. Yo entro en Manorula y mi mamá no fue ni a mi Manorula, mi mamá como que yo estaba como, y yo, mami, yo siento que tengo que entrar, ¿entendiste? Al final ahora mi mamá tiene Manorula, toda mi familia tiene Manorula, mi mamá es hija de Yemayá, H. y ahora es más brujera que yo. Fíjate que se lo digo, mami, tú que no querías, y se me ella, no, mija, porque es que uno a veces no, por no conocer, ¿entiendes? Por eso es que te digo que hay que explicar, Y todo llega en que su hay que momento. explicar mucho y todo llega en su momento. Pues nada, muchas gracias No, por haber gracias compartido a este ti, mi ratito reina contigo. hermosa. Me da muchísimo gusto, mi paisana, porque somos cubanas, que estés aquí en mi directa, que puedas Sí. expresarte al mundo, que puedas darle esta experiencia tan bonita como que la gente no te conocían, que llegaban y pensaban que iban a encontrarnos una negra con 4 collares, un tabaco. Señores, para ser buen espiritista, nada más se necesita nacer con el don. Puede ser negra, puede ser blanca, puede ser jabá, puede ser morena, el color ni la edad influye en Puede ser determinar. China. Yo bailé un cajón, yo bailé muchos cajones en Cuba, bailé un cajón en La Habana Vieja, donde bajó muerto, bajó Francisca, y había una niña que era Jimagua. Y dicen que Francisca agarró a aquella niña y la paró a bailar delante del cajón. Y le dijo a la madre, esta niña tiene un espíritu que se llama Francisca igual que yo. Y la madre se quedó así mirándola como, bueno, me contaron a mí la gente, porque yo no me puedo acordar de nada de esto. Y dice que aquella Francisca le Claro. dijo, ¿tú no crees en mí? ¿Tú no crees lo que te estoy diciendo? Y empezó a darle vuelta a la niña y los cajoneros quedó tocando y la niña se montó. Y la niña se empezó a bailar y empezó a hacer así con la saya para allá y para acá y le bajó Francisca a la niñita. De hecho, esa niñita estuvo mucho tiempo yendo a mi casa y yo la ayudé espiritualmente, se sentaba conmigo cuando yo vivía en Cuba. Estas son grandes pruebas que dan los espíritus. Y yo tengo cantidad de anécdotas, Esos son, cantidad de historias para hacer. Pero bueno, no nos va a alcanzar la vida para tantas cosas. Gracias por estar en mi directa. Gracias por todo. Todas las personas que estén gracias, por allá, por esa tierra donde tú estás, que necesiten de tu ayuda espiritual, que Dios te bendiga mucho, que puedas ayudar a muchas personas, sobre todas las cosas, las misas espirituales, que a es ti muy también. importante. Y que pronto puedas llegar a coronar Changuito. Misas espirituales que no se conocen. Desgraciadamente acá no se conoce nada de misa. Fíjate, yo hablo de misa, la gente me mira como diciendo, Claro, en Ecuador ¿cómo pasaba es eso, igual. una Yo estuve iglesia? en Ecuador, estuve en Colombia. En Ecuador se empezaron a conocer las misas después porque habían cubanos, había venezolanos, pero antiguamente no se conocía nada de esto. Muchísimas Bueno, bendiciones, mi reina. Gracias por estar bueno, aquí. Que tengas lindo día. gracias a ti por compartir. Bueno, chao. Bueno, nada, señor. Tuvimos hoy una invitada a nuestra directa, un testimonio. En la noche vamos a estar en vivo. En la noche vamos a estar invitando personas, vamos a estar dando testimonio, todo el que quiera participar, todo el que quiera dar un criterio, todo el que quiera aportar algo, todo el que quiera dar, no sé, una anécdota, una historia, aquí en vivo, están invitados. Buenas tardes, Cari, bendiciones, dice Susel. Buenas tardes, Susel. Estamos en 115 personas. Gracias a todos por estar aquí en vivo conmigo.
gracias por los lindos comentarios, gracias por la participación, a todas aquellas personas que han participado en mi directa. Recuerden, señores, día 9, Ciudad de México, todo aquel que esté interesado, misa de desarrollo espiritual, vamos a estar ahí. Se comunican al más 52 81 21 56 9897. Repito, más 52 81 21 56 9897. Misa de desarrollo espiritual para todas aquellas personas que lo necesitan. Bendiciones a todos y que tengan lindo día. En la noche vamos a estar en vivo. Bye.